Bueno, buenas tardes a todos y sobre todo un abrazo a los que os da el sol directamente. Lo sentimos mucho. Enhorabuena. Pero bueno, estamos aquí para presentar el libro de Rodrigo Cortés, Los años extraordinarios, publicado en literatura Random House. Yo debo decir primero, para empezar, que cuando recibí el libro, bastante pronto, recibí las galeradas, lo primero que pensé es, joder, otro cineasta metido a escritor. Es aquello de esta profesión que parece que mucha gente se va metiendo, digamos, cuando tiene un rato libre en su profesión habitual, dice, pues voy a escribir un libro, digamos, ¿no? Y siempre los coges con un poco de desconfianza, porque piensas, bueno, estará bien, pero bueno, seguro que no tal. Sin embargo, si lo habéis leído los que estáis aquí dentro, o si no lo habéis leído ya os lo adelanto, el libro te atrapa con una rapidez tremenda, es un libro muy denso, ocurren 200.000 cosas en el libro, es imposible resumir el argumento. Se puede decir a grandes trazos que es la vida de un hombre que nace a principios del siglo XX. Eso es correcto. Sí. Y que un día se pone a andar. De hecho, anda tanto que yo acabé agotado mientras lo leía, porque se pone a andar y recorre pues, todo norte de África, Asia, América, bueno, y se pasa la vida viajando básicamente. A Rodrigo no lo voy a presentar porque casi que es ofensivo incluso presentarlo. Yo creo que todo el mundo sabe perfectamente quién es y qué hace. Solo resaltar, eso sí, que ya tenía 3 libros previos. Uno de una cosa que llama el antiaforismos, que sería lo que los demás llamaríamos aforismos, digamos. ¿No? Pero luego, si quieres, hablamos de por qué le pongo el prefijo. Y luego tiene la novela Sí importa el modo en que un hombre se hunde, y el libro Dormires de patos. Y de golpe nos ha salido con Los años extraordinarios, que si no me equivoco ahora va por 4ª edición. Si ya ha superado la 4ª, ya me lo dirán por aquí. Yo creo que si existiera, como en música, algo que se llamara el libro del verano, igual que existe la canción del verano, podría serlo perfectamente, porque ha sido el libro sorpresa. Digamos, nadie esperaba que Rodrigo Cortés sacara una novela, y encima nadie esperara que esa novela tuviera éxito, incluso dentro del mundo del libro, por así decirlo. Es como el ventilador de la literatura, ¿no? El chiringuito. Sí, si quieres. Gracias. Es un libro cargado de imaginación, poesía y humor. Es un libro inclasificable, como decíamos, como mucho se podría decir que son unas memorias de un personaje ficticio. Y es un libro en muchos sentidos absurdo. Muchas de las cosas que ocurren son absurdas, pero esas absurdeces, digamos, son a las veces las cosas que le dan belleza al libro. Así que, nada, bienvenido. Bien hallado, bien hallados. Y yo, para empezar, quería preguntarte, ayer hiciste una entrevista con José Monfort, el periodista de The Objective. La entrevista todavía no se ha publicado, pero él me la ha pasado pues, para que yo me preparara esto. Tú lees las galeradas de todo lo que se hace. Yo todo lo que sale, antes de que salga, yo ya lo he leído todo. Y hay una cosa que dices tú, que te lo ha puesto como titular, te aviso para que lo sepas mañana, que me gustaría empezar por ahí porque me ha parecido una frase maravillosa, que es que dices, las razones por las que mi novela está teniendo éxito son exactamente las razones por las que en teoría no debería tenerlo. Y me ha parecido excelente, o sea, que digas, ni yo entiendo por qué el libro está teniendo tanto éxito, no debería tenerlo y lo está teniendo. Sí, y es verdad que no lo acabo de entender. Y te pongo un ejemplo de, más que conversaciones, de reacciones que he ido recibiendo a lo largo de este mes y pico, que van en general en la misma línea, y que son cosas muy bonitas, no estoy diciendo lo contrario, desde luego, como hay párrafos que leo y releo varias veces porque no quiero salir de ellos, o a veces acababa un capítulo y volvía a leérmelo otra vez. Leía un capítulo o 2 diarios para sentir que le sacaba todo el jugo y después seguía adelante. Y eso, que es muy bonito, sin duda, y que complace a cualquier autor, sin embargo, es la razón que explica por qué has vendido 500 ejemplares. Claro. Porque eso define la reacción de determinados lectores ante un poemario de Ángel González, por ejemplo. No un libro del verano, como decías tú ahora. No, en sentido positivo lo decía. No, sí, lo sé, pero me refiero que en principio un éxito, digo en principio, luego las leyes son muy difusas y lo que se demuestra, como siempre, es que nadie sabe nada. Pero en principio lo que tiene éxito es algo de consumo rápido, que engancha, este famoso verbo tan aplicado a determinados libros, que se lee a toda velocidad, que devoras en 2 noches, el que demandas inmediatamente una segunda parte. Así que, en fin, cuando se explica que el éxito es debido a eso, a mí me parece que eso define las razones por las que no debería tenerlo. Vamos a empezar desde el principio. Origen de la novela. Esta novela nace porque tú quieres hacer algo parecido a las memorias de Luis Buñuel, si no me equivoco. Sí, de forma, bueno, casi todo el mundo cuando arranca a escribir, seguro que a ti te pasa algo parecido, necesita un impulso que es cualquiera.
y generalmente ese impulso se abandona en el camino y generalmente muy pronto. Pero es el impulso, es la razón o es el primer acicate. A veces es incluso una frase sin más, que no sabes a dónde conduce, pero te permite ir desmadejando, ir tirando del hilo. Y personalmente acudo de vez en cuando con cierta frecuencia a mi último suspiro, que son las memorias de Buñuel, que como sabes reelaboró literariamente Carrier y que en mi opinión tienen altura literaria y además tienen un alcance inesperadamente poético. Y como base me resultaba interesante el imaginar la vida inventada de alguien que recorre el siglo entero usando un libro desestructurado como es el de Buñuel, porque Buñuel de repente dedica un capítulo a hablar de sus licores favoritos o sus sueños recurrentes, en fin, cosas inconexas, no necesariamente cronológicas. Como ves, nada de eso se ha cumplido finalmente. No, es bastante cronológico. Aquí hay un viaje cronológico de principio a fin, son memorias de un viajero, es algo completamente distinto. Pero en fin, ese impulso en el que cabían determinadas cosas era una de las manos que tenía para empezar a andar, y la otra es el conocimiento o la asunción de que no iba a respetar las reglas del mundo siquiera, ni las históricas, claro, ni lo que había pasado de verdad, ni cómo era el mundo de verdad, ni siquiera las leyes físicas. Y con esos dos elementos comencé a marchar. Claro, porque no lo he dicho yo antes, pero la novela mezcla una historia alternativa del siglo XX muy cercana a la nuestra. Podría ser, digamos, en cierta manera nuestra, salvo algunas cosas que son como bastante gordas. Desde la vía de servicio, pero sí. Exacto. Aquí se pueden contar cosas porque no se hace spoiler, porque pasan miles de cosas en el libro, pero por ejemplo aquí la guerra civil española es toda España contra Alicante, que yo no sé en Alicante si vas a vender algo, porque ni siquiera hicimos en Alicante, ¿no? Bueno, además los temo, pues son sanguinarios, como define la novela. Y ni siquiera es España contra Alicante, sino España contra los de Alicante. Bueno, claro. Y además se definen a los de Alicante como seres sanguinarios, sedientos de conquista y venganza. ¿Has ido ya a presentarla? No, pero espero que me perdonarán la vida. No sé, eso surge de que es gracioso. pero imagino que tiene que ver también con la primera vez que fui, no a Alicante, sino a Elche. Y me hizo gracia los enconamientos no del todo resueltos que había entre Elche y Alicante, unos porque tenían la universidad y otros porque tenían el aeropuerto. Y de repente me hizo gracia imaginar que era una civilización sanguinaria. Claro que es lo opuesto al mundo levantino, precisamente, ¿no? Que es más bien cachazudo y muy llevadero. Pero me imaginé guerreros fieros con ansias de conquista absolutas, capaces incluso de dar la vuelta completa al orbe solo para sorprender a España por la espalda. Luego también en la novela, también las leyes de la física y de la lógica saltan por los aires, digamos, ¿no? Se van pasando cosas que tienen mucha normalidad en un principio y de golpe te saltas con por ejemplo, los inmigrantes cuando llegan a Estados Unidos los lanzan desde la isla de Ellis a Manhattan con un gran ventilador, ¿no? Y los proyectan, digamos, ¿no? Sí. Y es como todo, como si fuera normal. Es una segunda instancia, ¿no? En primera instancia son inmigrantes italianos que con la capacidad de volar que los llevan sujetándolos de las axilas, pero finalmente sí, claro. crean dos ventiladores para crear una corriente de aire que les permita... Claro. En fin. Pero... Sí, no sé de dónde surgen esas razones ni por qué, pero lo que sí que es cierto es que se pueden reescribir las leyes, incluidas las de la física, pero hay que crear leyes nuevas. Claro. Y tienen que ser tangibles. Claro. Es decir, tú puedes hacer que Jaime converse con los fantasmas, pero tiene que empezar a sintonizarlos poco a poco. No es tan barato ni tan fácil. Solamente se les ve por el lado izquierdo, solo por el rabillo del ojo, solo en determinadas condiciones de luz. O, por ejemplo, puedes hablar de coches impulsados por el pensamiento, sí, pero se definen que son coches alemanes, que en Alemania funcionan bien, pero fuera de Alemania no tanto porque la gente no piensa. O como a veces hay que llamar a un estudiante de filosofía para que te ayude a arrancarlo si en ese momento no estás claro de mente. En fin, tú puedes jugar y trastear lo que quieras con las leyes, como he hecho porque no he pensado en nada de forma racional. He acogido cualquier tipo de imagen, fuera cual fuera su origen, sin discutirlo. Pero tienes que crear un mundo que resulte tangible, claro, para que, aunque el lector en un primer término diga qué coño es esto, de forma perfectamente legítima, poco a poco vaya entrando en una vibración de las cosas y antes de que se dé cuenta todo empieza a adquirir su propio sentido. Esto, aprovechando esto de la vibración, que te lo he oído en varias entrevistas, tú, o sea, hablas de la vibración, pero también en un sentido narratológico. O sea, tú hablas de que hay un momento en el que cuando estás escribiendo notas que hay una vibración en el texto y que
tienes la sensación de que entonces que está yendo bien, de que la escena es buena. Y también has usado ese término con el cine. Me decías que en Burrier tú notabas que la película tenía una vibración y que en un principio era una película que tampoco debería haber estado destinada al éxito porque, hombre, la historia de un hombre metido en una caja no parece que tenga mucha acción, digamos, y sin embargo tú notabas esa vibración. Y este concepto de vibración en el mundo de la creación me ha parecido fascinante. No sé si lo puedes explicar un poco. Seguramente no. Seguramente. Pues vamos mal, ¿eh? Seguramente esto signifique que uso demasiado esa palabra y que la aplique sin ton ni son. Pero al final tienes que ver con una especie de sintonía, por decirlo ahora, por decirlo de alguna manera, como cuando sintonizas una emisora que vibra en una frecuencia determinada. Eso por un lado. Y tú percibes que eso está sucediendo, estás incluso generando esa vibración. Claro, cuando tú generas esa sintonía, cuando tú generas una emisora, necesitas receptores, necesitas gente que lo perciba, y para percibirlo va a tener que sintonizarlo. Claro. Si están sintonizados en otra emisora no van a percibir absolutamente nada. Así que te la estás jugando en realidad, porque estás emitiendo desde una emisora muy pirata y no publicitada y que a lo mejor ni siquiera emite demasiado lejos. Pero cuando te das cuenta de que hay gente que está respondiendo con esa afinidad vibratoria, si quieres decirlo, te das cuenta que se produce una determinada comunicación. Cuando hablaba, por ejemplo, de Burrier, es que algo parecido a lo que está pasando con este libro, algo que es en sí mismo una improbabilidad estadística, por decirlo así, sucedió entonces. A posteriori todo el mundo tenía una explicación de por qué funcionaba. Y es como, claro, es normal, es una película completamente distinta, es diferente, la gente demanda cosas diferentes, demuestra que con ideas y poco dinero, nada de eso es verdad, nada de eso explica nada. Y además contar la historia de derecha a izquierda siempre es trampa, ¿no? La historia se cuenta de izquierda a derecha o no se cuenta. Si no, uno con toda humildad asume que no sabe por qué han pasado las cosas y ya está. Pero recuerdo, por ejemplo, que llegó un momento en que cuando iba a las entrevistas en las promociones en diferentes países del mundo, ya sabía más o menos lo que iba a pasar, sabía que el periodista iba a estar a favor, sabía, porque notaba que estaba vibrando en eso, el entorno, que las cosas habían empezado a rodar por el lado correcto de la ladera y que el resto era inercia y que se había creado, y que eso no me correspondía del todo, que eso es que las cosas se habían alineado, los planetas se habían alineado bien, y que la bola empezó a rodar por el sitio adecuado, pero que en ese mismo primer pase de Sundance, si no sé qué tío de la crítica hubiera ido al baño en lugar de quedarse y la reacción hubiera sido otra, se hubiera cortado la película en el 30 o el sonido no hubiera sido bueno, a lo mejor no habríamos empezado a rodar por el mismo sitio, pero ahora percibo algo parecido alrededor. Tú a la hora de escribir esto dices que te sientas un día y te pones a escribir sin tener ni siquiera idea de a dónde vas, ni quién será el protagonista, no sabes ni cómo se llama, y te pones a escribir y en tres grandes golpes que los llaman, bueno, lo llamas, tres grandes atracones torrenciales, que lo has llamado tú, escribes toda la novela. Es mejor golpes. Bueno, pero entonces la escribes así como que sale, que casi parece lo justo lo contrario del cine, ¿no? Digamos, que tienes que tener, supongo que tienes que tenerlo todo mucho más preparado antes de ponerte a rodar, digamos, no puedes decir, no, sí, vamos a ver lo que sale. Y sin embargo aquí sí que te pones a escribir así, ¿no? Sí, no es tanto que sea lo contrario o no, es distinto, y también los guiones se abordan de diferentes formas, y un guión se puede configurar muy rápido o puede responder a una necesidad de documentación para empezar muy dilatada en el tiempo antes de abordar la escritura efectiva. Todo depende de la historia, del planteamiento, de tus objetivos y de las propias necesidades naturales del desarrollo de una historia. Pero lo que has definido es exacto, y además en este caso es una decisión, no es una cuestión de esto contra el cine, no, hay novelas que no se pueden escribir así y que requieren 2 años de investigación o de documentación muy concienzuda. Pero en este trabajo en concreto sí que hubo una voluntad absolutamente consciente de partir sin plan, sin objetivo, sin propósito, y dejar que emergieran determinadas cosas que no estuvieran completamente controladas, para empezar por la razón. En ese sentido es en el que en alguna ocasión he dicho que su motor es surrealista, no en el que se suele decir. Porque claro, si vuela un coche, alguien dice que es surrealista, ¿no? Los coches no vuelan. Pero eso no es surrealismo. Digamos que el impulso del verdadero movimiento surrealista es muy racional, adquiere o contiene una determinada violencia interna, es destructivo en el sentido de que destruye la convención y sobre todo elude cualquier tipo de idea o imagen que tengan alcance alegórico o simbólico. Si Buñuel y Dalí aceptan una imagen en El perro andaluz,
en Un perro andaluz, es porque no significa nada. Es porque tiene un determinado poder y ninguno de los dos cree que signifique nada en absoluto. Y eso es interesante porque de forma paradójica permite que emerjan, no diré que verdades, pero conceptos que son elocuentes, porque en el fondo, porque no surgen de la nada, surgen de zonas no controladas o desprogramadas de ti. Es que he visto muchas entrevistas que de hecho te preguntaban, ¿no? ¿Y por qué esto? ¿Por qué no Alicante? ¿Por qué los coches que vuelan? Porque da la sensación en muchas ocasiones de que son como metáforas de otras cosas. Y luego he visto que tú en las entrevistas decías, no rasquéis aquí porque no hay una simbología, lo cual para mí en esta ocasión es una putada tremenda, porque claro, me cortas las alas para un montón de preguntas, pero... Porque eres periodista, claro, eso es porque eres periodista. Por eso. Y como eres periodista, tratas de arrancarle confesiones al libro. Pues y a ti luego, claro. Pero es difícil arrancarle confesiones a este libro, porque no significa nada. Luego, lo que sí que tiene, yo veo que mucha gente lo llama humor, yo no sé si es humor realmente lo que tiene, pero sí que tiene muchas situaciones con giros narrativos muy bruscos, que en un momento dado son tan bruscos que pueden provocar la carcajada del lector, digamos, ¿no? Y tú has dicho en alguna ocasión que tú veías el humor como una forma de fijar lo trascendental, o sea, que esos giros... ¿Te he dicho eso? Sí, claro, es que se dicen muchas cosas y algunos vamos leyéndolas, fíjate. Pero bueno, si no, en cualquier caso, quería hablar sobre la función del humor en tu novela. Más que una función, es una mirada, es decir, no es un plan concreto de ahora te convendría un poco de humor porque de este modo conseguirás que... No, es una forma de mirar las cosas y que es natural además en mí. Escucho algo e imagino una réplica. O veo algo que sucede y pienso, y si en lugar de así sucediera así, tendría gracia, ¿no? Claro. Y lo que me resulta interesante del humor es el humor mismo, es decir, no es una novela de humor, ahora abordamos eso, pero está llena de humor por muchas razones. Pero lo que más me interesa del humor es la risa, eso para empezar. Ese es el mensaje para mí. Claro. Ese es el mensaje. Si algo genera algún tipo de colapso, de paradoja y produce risa, ese es el mensaje, la risa. Eso en sí mismo es desprogramador, eso en sí mismo deja al receptor inerme y ahí es donde están pasando cosas, ahí se ha parado el mundo durante un instante. No en si el humor es de abajo a arriba, de arriba a abajo, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, si cuestiona al superior, cuestiona al inferior, pone del revés el sistema, lo apoya, es indiferente, es la risa. Si tiene gracia, entonces encierra su propio mensaje irracional. Eso por un lado. Pero claro, yo no me senté a escribir una novela de humor. A mí me interesan también muchas novelas, me gusta leer a Tom Sharp, pero en el fondo la conexión del humor con la historia se produce más a través de una cierta forma de poesía. Y con la poesía no hablo de lírica, hablo nuevamente de una forma de mirar, de una forma de descodificar la realidad y extraer de ella un determinado meollo. Al final, cuando el mar llega a Salamanca es porque tú te puedes asomar al muro romano en el huerto de Calisto y Melibea y tú puedes ver el mar o puedes ver encinas y tú decides qué ves. Pero en el fondo las dos cosas están a tu alcance. No trato de sonar más cursi de la cuenta. No, la novela tiene una poesía tremenda, eso es inevitable y hay que decirlo. Pero Buster Keaton tiene una poesía tremenda. Claro. Eso es lo que intento decir, que claro. O Faemino y Cansado hacen poesía a su manera, o Miguel Noguera es un poeta, nunca lo definiría simplemente como un humorista, es nuevamente es una vibración, es como que cambian la sintonía del mundo un poco, un grado, y todo empieza a vibrar de una forma ligeramente distinta y empiezas a ver lo de siempre, pero de una forma un poco diferente. Es curioso que con este libro vas leyendo reseñas y cada uno lo mete en una tradición literaria diferente, o sea, por allí hay quien dice por el humor, que si Garciel, si Gómez de las Sernas, si Tom Sharp, no sé qué, luego por el lado de los viajes, Sweet con los viajes de Wilber, no sé qué. Hay tantas referencias que en un momento dado dices, bueno, esto, o nadie se está enterando de lo que es, o es que el libro realmente es un cajón desastre, en el sentido positivo otra vez, de muchas tradiciones literarias. No sé si tú lo enmarcarías en alguna tradición o en algún sitio. Hay una parte de él que queda inserto en una determinada tradición inevitablemente, que es nuestra, y que parte de Cervantes y Quevedo en corrientes en el fondo muy distintas, porque una es muy indulgente y casi inglesa en cierto sentido, y otra es mucho más dura y más
refractaria, y evidentemente después Valle, o Cunqueiro, o Azcona, añadiendo negro y negro al blanco y negro, o más recientemente Mendoza. Hay o los humorismos efectivamente de principios de siglo, los movimientos de vanguardia, Jardiel y Tono y de la Iglesia y Ramón, que es poeta. Claro, Ramón es el que dice que las mortadelas las hacen los ciegos. Eso en sí mismo es como darte deberes. Yo te digo eso y eso significa cosas que no puedes explicar. Pero claro, tiene que ver también con muchas cosas, con reacciones infantiles a películas de aventuras basadas en relatos de Kipling antes de que leyeras a Kipling, o con las memorias de Gurdjieff en Encuentros con hombres notables, que habla de lo que ha vivido hasta que comprendes que todo es mentira, que no puede haber vivido eso. Y después hay un tercer proceso de comprensión que te dice, no, me está hablando de lo que ha vivido, pero a través de la fantasía, como sucede con Big Fish, por ejemplo, con La vida de Pi. Sí. Y luego otras cosas tienen que ver pues, con tu vida y con tu mirada de las cosas y con la gente con la que te has cruzado. No todo son referencias literarias o cinematográficas, claro. Pero en el fondo, cuando alguien tiene que acudir a 232 referencias, es una forma de decir que es difícil de clasificarlo o de comparar con nada. Si no dirías, sí, es como el Buscón. Pero si tienes que empezar a acudir a 19 películas y 42 libros, es posiblemente porque tratas desesperadamente nuevamente de arrancarle una confesión. Claro. Tú eres muy amigo de Juan Gómez Jurado, con quien participas en un par de podcasts, de Todopoderosos, ya no recuerdo el nombre. Tiene muchísima gracia, admiro mucho su sentido del humor. Pero él ha comentado en más de una ocasión, y además lo dice como con cierta rabia, que una de las cosas que más ha cabreado de esta novela es tu silencio. O sea, en tu entorno nadie sabía que estabas escribiendo la novela. Que eso es una cosa muy rara, porque normalmente la gente vende la novela antes de haber escrito la primera página, ¿no? Estoy escribiendo una novela, para crear un poco de expectación, o incluso para conseguir una precisión social de cómo va la novela, que eso funciona a mucha gente. Tú no le dices nada a nadie y de golpe te plantas, me parece que su primer rector fue Juan Gómez Jurado, te plantas en su casa como lo hagas y le dices, mira, competencia. ¿No? Este silencio es un poco extraño. Sí, lo leyeron Juan y Sergio del Molino, que son como dos formas de abordar la narración muy distintas. Nadie lo sabía. Nadie sabía que lo estaba escribiendo. Conscientemente no era por ninguna razón, era una intuición más bien. Empecé a escribir y no sentí que debiera comunicarlo en un momento dado por la razón que fuera. Lo escribí de forma casi furtiva, en cafeterías. Y a posteriori creo que tiene que ver con que se acabó o su impulso inconsciente tenía que ver con una especie de vindicación de libertad creadora. No porque no trabaje con libertad habitualmente, sino porque sentía que esto demandaba un determinado impulso en el que no cupiera ninguna opinión, ninguna voz, ningún aviso, ningún anuncio, ninguna advertencia, ninguna consideración sobre lo que teóricamente demandaba el mercado, y yo mismo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Y sentía que tenía que moverme en esa cuerda floja sin saber lo que estaba haciendo. Y de alguna manera cuando acabé, incluso después de sucesivas reelaboraciones y reescrituras, no tenía ni idea de lo que había hecho. Es decir, sabía lo que había hecho. Pero tú te acuerdas cuando ibas a la facultad, sobre todo los que hemos hecho carreras de mentira, es decir, los que han hecho carreras de ciencias y tal, no, esos se dedican a un mundo muy objetivo. Pero los que hemos hecho carreras de mentira, yo he hecho historia del arte, imagino que tú has hecho... Yo filosofía. Filosofía. Yo sabría conducir un coche de esos, por cierto. Pues, ¿recuerdas esas veces que ibas a por una nota al tablón y en tu cabeza te cabía el 8 y te cabía el 3? Sí. Y si hubieras visto el 8 dirías, claro, sí, me salió, sí, la verdad es que estuve creativo y bien. Y si ves un 3 dices, no, la verdad es que me lo inventé todo. Y te cabe. Pues cuando acabé con él, yo no sabía si me iban a decir, esto es maravilloso, lo mejor que he leído en mi vida, o me iban a decir, tú eres tonto, esto no se hace desde hace 45 años. De verdad no tenía ni idea. Y hasta que no empecé a recibir reacciones, no tenía claro del terreno que había pisado. Vamos a pedirte que leas un poco, que vamos a ver cómo lees en voz alta, que te ves una pareció interesante. 85, ¿me has dicho? 84. Yo la tengo aquí si quieres. Bueno, pues voy a usar mi propio libro, si no te parece mal. Sí, me parece muy bien. Me parece muy bien.
Voy a leer un pequeño pasaje que leyó el otro día un buen amigo. Perdón un segundo. Mientras tanto, ir pensando preguntas porque luego os daremos la voz, así que tenéis un ratito ahora para pensar preguntas. Eso es, no prestéis atención. No. Bueno. Es vuestro momento de consultar el WhatsApp. Quizá muchos habéis leído la novela, si no hay un momento en que conoce a un niño en mitad del desierto y mantienen un diálogo sin palabras. Por alguna razón saben comunicarse, saben lo que se sienten, se respetan mutuamente y se comunican de un modo que no tiene nada que ver con el lenguaje convencional. Aprendimos a dialogar sin decirnos nada, a compartir ideas. No había noción, por compleja que fuera, que no pudiera cruzar los 15 metros que nos separaban siempre. A veces, Abán me lanzaba un pensamiento tan puro que en la arena se formaba un surco. A veces le respondía yo con tal fuerza que un remolino se levantaba en torno a él. Yo extendía la palma de la mano y las arenas se abrían y luego se remansaban. Él agitaba la frente y un muro de arena me rodeaba y se desparramaba al poco, como una cascada, enterrándome hasta las rodillas. Me sentía clarividente. Una duna alcanzaba el cielo y se abría, pulverizada como una flor de arena. Abán aceptaba la lluvia, la reunía en un arco y me la devolvía a mí, cubriéndome por completo. Yo me libraba de ella con una noción firme. Le devolvía así sus emociones que tanto y con tanto agrado pude estudiar. Pasamos 3 días entre explosiones mudas, sin ganas de comer ni de dormir. La tarde más hermosa del martes más callado del final de la primavera, supe que estaba preparado, que debía internarme en el desierto. Con un soplo invisible, se lo hice saber a Abán. La brisa meció su cabello revuelto y sucio, y él asintió sin afligirse. Separados por la distancia de siempre, contemplamos cómo el sol se ponía en el oeste, donde ambos calculábamos que estaría el mar. Cuando el sol tocó el agua, surgió una columna de vapor. La noche enfrió la arena. Regresé a la Aaiún sin mirar atrás. El desierto había cambiado de piel. Todo en él era diferente, aunque fuera el mismo, como me pasaba a mí. Abán se quedó donde estaba. Se dejó tragar por las arenas, que le devolvieron a su verdadera forma. Lo sé porque esas cosas se saben. Y porque justo al final me giré para mirar. Ahora, si hay preguntas, sabremos que no me han estado escuchando. No sé si hay alguna pregunta. Yo tengo más, por si estáis tímidos, pero estaría bien que rompierais esa timidez y aprovecharais para preguntarle a Rodrigo cosas. Pues mira, por aquí mismo. Yo creo que te voy a escuchar y lo repetiré. Sí. Bueno, hola, me llamo Isabel, soy de Castellón y vengo desde Alicante. Ah. Cuidado con ella. Bueno, Rodrigo Cortés, el éxito de la novela es ya imparable, incuestionable. Enhorabuena y gracias, porque la verdad es que en un mundo, como comentabas al principio de la entrevista, que se mueve rápido, que las editoriales solo buscan bestsellers, que los libros parecen guiones de cine, se publican como pentalogías y se leen en diagonal. Los años extraordinarios nos lleva de repente a un lugar altamente literario donde pensábamos que ya solo se podía llegar a través de los clásicos. Entonces, esta novela es realmente un viaje personal, es muy sensorial, es muy extrasensorial, tiene un gran sentimiento histórico, cultural. ¿De dónde ha salido esto? Tienes que repetir la pregunta. Bueno, lo que me ha dicho es que muy bien. Gracias. ¿Y de dónde ha salido? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Se me alarga la pregunta que la respuesta. De lo que sea que uno haya comido. Al final,
tú te enfrentas a tu entorno y lo procesas de una manera personal, que es tu forma de mirar las cosas y que en parte es natural y en parte es aprendida o en parte es incluso entrenada a veces y le das forma y lo procesas y lo devuelves de determinada manera, y eso es lo que hace todo el mundo en general, eso es lo que hace cualquier creador, y por eso en el mejor de los casos las obras, cuando son honestas o cuando se han hecho con determinado margen de libertad profunda, se parecen a sus autores, nuevamente porque vibran en frecuencias parecidas. Pero las respuestas no lo sé. Una vez le preguntaron a Lynch, o le dijeron a David Lynch, que si se sometía a una forma de terapia podía indagar en el origen de su creatividad, y él dijo que no quería acercarse ni de lejos a tal posibilidad, que él no quería saber de dónde venían sus ideas, no sea que se secara la fuente. En este contexto, ¿te has planteado buscar una editorial que publique este libro en inglés para dar una traducción más internacional? Sí. ¿Piensas que realmente esto no es traducible? Esa vibración, esa magia, el humor, el absurdo. No sé lo que va a pasar, pero se van a intentar. De hecho, la literatura Random House tiene también los derechos internacionales y se va a intentar esa aventura. Se va a iniciar una traducción inicial de varios capítulos para tratar de ver si existe esa posibilidad ahí fuera y alguien más tiene ganas de sintonizar el receptor. ¿Qué más? Si los que están en la sala adyacentes, alguien quiere preguntar algo, que se acerca a la puerta. Yo antes había visto así, pues por aquí. Yo voy a ser más corta que ella. Vale. Yo soy de las que han reseñado el libro como clasificable, o sea, realmente no sabría qué género y me ha sorprendido gratísimamente. Y yo te voy a hacer dos preguntas. Un cuándo, y te varía varios porqués, pero te voy a preguntar solamente un porqué. ¿Cuándo empezaste a escribir? Si fue hace tiempo y el porqué, ¿por qué el mar de Salamanca? Fue lo primero que me dejó a mí. Vale. Me va a ser más fácil contestar de la primera. La primera es que cuando empecé a escribir. Fue en mitad del montaje de una película de estudio. Que es el peor momento para que tal cosa suceda, pero fue cuando empecé a escribir y de repente un tapón se pareció levantar y de forma una vez más torrencial. Emergieron en menos de una semana 30.000 palabras. 30.000 palabras es como un tercio más o menos de El Borrador. Esta es una novela de unas 100.000 palabras, de 90 y pico mil palabras, para que te des una idea. Y en 3 accesos de estos, de los que nos definía antes Álvaro, se conformó el primer borrador completo. El borrador no es la novela, el borrador es el borrador. Y ahí empieza la fase de escritura. Es cuando ya sabes quién es Jaime, con quién se va a cruzar, lo poco que va a aprender, qué países va a visitar, ya te has inventado los países, ya has hecho todo el trabajo de picar piedra, el que teóricamente es muy bonito y estimulante y lo es, pero también es el duro, es el de ¿ahora qué hago? A ver si sobrevivo otro día más. Y es cuando ya empiezas a moldear la música, ya a pulir la piedra, ya comprimir 5 párrafos si es posible en uno y uno en 2 frases y 2 frases en una, y si es posible que esa frase contenga 10 posibles novelas, y ese es el trabajo posterior. ¿Por qué el mar en Salamanca? Ni idea. Si me preguntas, ¿es un deseo inconsciente? ¿Te gustaría que el mar llegara a Salamanca? No creo que le conviniera en absoluto. No creo que fuera buena idea en absoluto. Simplemente me encontré escribiendo eso. De alguna manera, claro, yo jugaba conmigo mismo también de forma inconsciente. Casi toda la novela es una saturnalia constante que frustra sus propias expectativas. Y cada vez que un párrafo se encamina en una dirección, el final del párrafo frustra el camino inicial. Si se empieza a construir solemnidad, algo la destroza de la forma más inconveniente, que es cuando se produce ese colapso que decías tú, que a veces sucede en forma de carcajada. Y al revés, si empiezas a construir la risa en determinada dirección, de repente la puedes congelar. Pues de repente me encontré escribiendo, eso sucedió años antes de la llegada del mar a Salamanca, por supuesto. Y es cuando supe que tenía que llegar el mar a Salamanca. Y luego tienes que desarrollar eso, tienes que explicar con pleno detalle cómo llega al mar y cómo ese manto oscuro se acerca por la zona del oeste
Y, en fin, y eso viene con precio nuevamente. Y entonces explicas que, por un lado, los bañistas que llevan tiempo tratando de invocarlo y el movimiento político pidiendo el mar para Salamanca están muy felices, pero también como durante varios días están sacando cadáveres de gente que no estaba preparada y que... porque así son las cosas. Y eso sucede todo el rato con la novela. La novela, digamos, que acaricia poco al lector en ese sentido. Es poco complaciente, o es poco condescendiente, o sobre todo es poco paternalista. Y te explica cosas que son, y nunca te dice si son buenas o son malas. Llega el mar a Salamanca. ¿Esto es bueno o malo? Pues es. Y pasan cosas que están bien. Si tienes una tienda de bañadores, pues buenísimo. Y si te pilla abajo, pues te mata, pues no es tan bueno. Y es lo que pasa en los documentales de naturaleza, ¿no? Que todo depende si eres la gacela o no. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta? Por ahí, acercaos a la puerta desde ahí, sí, es que nos vemos, perdonad. Sí. Yo no tengo gafas, así que no os veo igualmente. Genial. Yo te quería preguntar cómo de diferente ha sido escribir este libro en cuanto a hacer un guión audiovisual, porque cuando haces un guión estás limitado por lo que ves en pantalla y por lo que puedes hacer. En cambio, cuando haces un libro, eres libre. Y tú mismo dijiste que este libro no se puede adaptar a pantalla. Por lo tanto, ¿cómo ha sido esta tarea de apartar tu necesidad de dirigir aquello que haces y ser completamente libre? Me ha preguntado sobre todo por en el fondo también las diferencias narrativas entre construir un guión y escribir una novela, no una novela, sino una novela como esta. Sí. Ahí hay dos respuestas que las dos son pertinentes por lo que tú has planteado, para tratar de seguir tu premisa. Por un lado, narrativamente es muy diferente un mundo de otro. Algunos habréis oído esta respuesta varias veces y me disculpo de antemano, pero la literatura, el cine es el terreno de la acción en gran medida. El personaje se define por lo que hace. Cuando hablo de acción no hablo de persecuciones de lanchas ni por azoteas de edificios necesariamente, pero el personaje se define por aquello que hace, por las decisiones que toma. Y la escritura en general es muy cerrada sobre sí misma, es muy sucinta, muy económica, no hay espacio para lo superfluo y no se da ninguna información que no se vaya a recoger en algún momento o que no sea importante en algún momento. La literatura, en cambio, es el terreno de la evocación y es el terreno de la mirada y el de la reflexión, y el personaje se piensa y de repente se pueden dedicar 10 páginas a definir la importancia de los balcones en una ciudad, porque la propia musicalidad y sensorialidad de la palabra encierra su propio código y más te vale amar, por lo tanto, la palabra para generar vida a través de ella. Y la segunda parte de tu evocación tiene que ver con el presupuesto, y es verdad que esta es una novela de altísimo presupuesto, claro. No sería pagable. Claro, escribir 100.000 millones de naves aterrizaron es barato. Cuesta lo mismo que decir un tiesto con una planta seca. Pues son el mismo número de palabras y ocupan... En cine, sin embargo, la diferencia es de cientos de millones de dólares. Así que cuando escribes para el cine es verdad que más te vale tener muy claro eso y ser no solo responsable, sino además posibilista sobre dónde te estás moviendo, cuál es el alcance posible de lo que estás escribiendo y también dependiendo de lo que estés haciendo. Cuanto más cara es una película, a más gente le tiene que gustar en teoría y más difícil será que pueda arriesgar, porque hay menos terreno para la libertad, mucha más gente velando por esa inversión. Si la película es muy barata, te podrás permitir ser mucho más arriesgado porque no tendrás que llegar a todo el mundo, sino un número suficiente de personas. Con la novela el tema del presupuesto no es evidentemente un problema, y puedes reunir un montón de ballenas donde tú quieras y cabalgarlas. Ahí tenemos otra. Soy Jaime, soy de Alicante. Han venido todos, ¿eh? Te lo he notado en tus ojos inyectados en sangre. Tranquilo, me gusta más. Me llama la pregunta anterior. Entonces, después de este libro, ¿tu vocación o tu profesión cambia? ¿Ahora eres más escritor que director? ¿O te llenan por igual? ¿No serás periodista? Es una pregunta periodística también.
todavía es legal en la mayoría de países dedicarte a varias cosas y no te obligan a elegir entre papá y mamá y claro, cuando hago una película espero que nadie me diga ¿significa que abandonas la literatura? No, significa que he hecho una película nada más, y es posible que incluso en casa a veces me haga un arroz y será también compatible, pero nunca, es siempre escrito. No es una ocurrencia. En primer lugar es mi cuarto libro, pero además de eso escribo en prensa con regularidad. Tengo, como sabes, en ABC una sección de un diccionario satírico que se llama Verbolario, que desnuda cada día una palabra, y la palabra siempre ha sido un medio muy natural de expresión, y siempre he cuestionado que una imagen valga más que 1000 palabras. Y incluso cronológicamente soy antes escritor que director, aunque solo sea porque el acceso a una libreta es más sencillo que el acceso a una cámara, pero afortunadamente no tengo que elegir. No sé si hay alguna pregunta. Ah, perdona. Ya está, se queda escondido. Pues adelante. No serás de Alicante. Yo no he hecho los deberes como mis compañeras, por lo que sea, no me he acabado el libro todavía. Pero sí me parece que el personaje de Jaime es el pragmatismo con patas. O sea, es una persona, o me da a mí la sensación, hasta lo que yo he leído, que asume todos los acontecimientos que le van sucediendo desde su tierna infancia hasta donde he leído, de una forma muy natural y como si viviera perfectamente el momento que sea, y lo acepten como viene. Me parece, esa parte me parece maravilloso, y no sé si se puede retratar como una especie de, no voy a decir orientación porque no es película de autoayuda ni mucho menos, pero que es, no voy por ahí, pero si tienes en mente ese tipo de personalidad en Jaime. Sí, Jaime tiene mucho que ver con lo que estábamos diciendo antes de que las cosas son, y para Jaime las cosas son, y no tiene ninguna prisa en conformar una opinión sobre ellas, ni en emitir un juicio sobre ellas. Porque, bueno, y creo que además, en general, todos sabemos que cuando tenemos una opinión definitiva sobre algo y nos dan una nueva pieza de información, a menudo nuestro criterio cambia, así que con el tiempo aprendes a moderarte en esa velocidad de juicio, porque no sabes, pero él ni siquiera tiene un planteamiento filosófico en este sentido, profundo, simplemente es así hasta la exasperación a veces, es así a veces hasta la irritación, incluso si quieres, porque asume cualquier cosa que le sucede con una mezcla entre el asombro y la indiferencia muy particular. Jamás juzga nada y además jamás se queja de nada. Y asume las cosas como vienen, no con resignación cristiana ni nada parecido, sino con, en fin, una forma, no diré ni siquiera objetiva, pero con una observación muy cauta y muy indiferente. Y asume que el mundo es un lugar maravilloso y temible y implacable en muchos aspectos, porque sus reglas no son las del hombre y están despersonalizadas, y el valor de la vida y el de la muerte depende mucho nuevamente de si eres gacela o si eres león o eres el que cría los leones, y como mínimo eso genera una mirada que para mi sorpresa está conectando de forma muy profunda con el lector. Y digo para mi sorpresa porque muchas reacciones iniciales eran las de esto, a Jaime no hay forma de cogerle cariño. Jaime no te lo pone nada fácil porque no hace ningún esfuerzo porque le cojas cariño, y yo como autor no hago ningún esfuerzo tampoco porque se lo coja. Y sin embargo la gente está acogiendo a Jaime, está entendiendo por alguna razón la propuesta y está, bueno, no lo sé, puedo intentar definir lo que le pasa a la gente, pero a la gente le pasan cosas distintas de una en una, pero ese es un intento de respuesta a tu pregunta. Gracias. A ti. Pues yo creo que... bueno, última pregunta por ahí, venga. Bueno, lo primero, muchas gracias por venir a Barcelona y por crear esta maravilla. Y después quería preguntar, después de halagos y críticas que puedes tener de tus películas, de los podcasts y demás, ¿cómo gestionas eso para poder hacer un ejercicio de libertad creadora como esto? Bueno, me acaba de preguntar, me parece que estoy acusando, me acaba de decir
que después de los pretendidos, el pretendido lo añado yo, halagos que recibo por las películas y por los podcasts, que cómo enfrento un ejercicio de libertad creativa. Vale, para empezar da la impresión de que llevo años en una cárcel recibiendo palizas y que por fin... La verdad es que siempre he trabajado con mucha libertad creativa. Si no, no haces una peli dentro de una caja que empieza con 3 minutos de negro y en la que, en fin, no es el final que querría un productor sensato. Lo que pasa es que la libertad viene con precio siempre. Tienes que responsabilizarte de tu libertad. Para empezar, muchas veces exigen muchas peleas y un enorme desgastamiento. Pero siempre he trabajado con esa libertad y, por lo tanto, he renunciado también a hacer muchas cosas si no consideraba que tenía las condiciones adecuadas. El ejercicio de libertad que tiene esta novela es de otro tipo. Es una especie de libertad desprogramadora que me doy a mí mismo a la hora de no someterme a mí mismo a control, ni siquiera a control racional, y permitir que sucedan cosas. Por otro lado, soy director de cine. Si crees que todo lo que he escuchado en mi vida son halagos, te animo a que te pases por Film Affinity y verás que la cosa está muy dividida. Y cuando uno saca algo al mundo ya sabe lo que va a pasar, y sobre todo en el mundo del cine, porque he descubierto que en el mundo literario generalmente quienes reseñan no hablan de las cosas que no les gustan en general. No significa que les guste todo, sino que si no les interesa en general no suelen abordarlo en general. Luego hay otros, bueno, en fin, en todas partes cuecen nada. Por cierto, decía Azcona una frase maravillosa sobre la crítica, que decía que los críticos son críticos frustrados. Esto es otro tema. Y en fin, para empezar, cuando escribes una novela como esta, precisamente lo que no buscas es el halago. Tampoco buscas que te abuchee nadie, ¿eh? Pero quiero decir que sabes que te la estás jugando y que puede pasar cualquier cosa. Así que lo único que haces, y es probablemente una de las razones por la que escribí sin comunicárselo a nadie, es escribir con orejeras y prácticamente con una venda en los ojos, nada más. Y en este caso ha salido bien, pudo ser muy distinto, y lo único que puedo decir es que cuando haces lo que quiere otro, las posibilidades de éxito son muy cercanas a cero, y cuando haces lo que quieres tú, las posibilidades de éxito son muy cercanas a cero. Lo normal es no tener éxito. Lo normal es que las cosas no funcionen. Eso es lo normal. Así que, por lo tanto, al menos haz lo que quieres tú. A ver, sí, vamos a tener que dejarlo porque además ahora viene el momento de las firmas y tenemos gente fuera esperando para las firmas. Así que nada, le damos las gracias. Le recordamos que aquí en Barcelona sí que tenemos mar. Te invitamos a que vaya a verlo gratis, sin tener que inundar a todas las provincias de los alrededores, que es lo que haces con la novela, inundar media España. Que supongo que empezando por Alicante, ¿no? Que el agua vendría del lado de Alicante, prefiero. Y te invitamos a ir a la playa y te damos las gracias por haber venido. No sé, sí, además creo que pasan cosas en la playa estas noches, ¿no? Sí, sí.